Capítulo 16, proporción. Zhao Ai añadió la burbuja de agua al agua espacial. No era tóxico y la calidad también era buena. Luego se volvió hacia el montón de tierra negra que aún no había sido procesada. El montón tenía medio metro de altura. Ya sabía que ahora podía usar la tierra espacial y el agua para transformar el suelo negro, pero no se apresuró a hacerlo. Él quería realizar algunas pruebas primero para encontrar la mejor manera de rehabilitar el suelo. Mirando el montón de tierra negra, Zhao Ai dijo: Pala, divide esto en 10 partes iguales. Bajo el mando de Zhao Ai, la pala dividió automáticamente el suelo negro en 10 montones más pequeños. Zhao Ai no podía dejar de estar encantado. Parecía como si estuviera dentro de este espacio, todo actuaría de acuerdo a su voluntad. Entonces pensó en algo y decidió probarlo. Espacio, calcula la relación óptima para la mejora del suelo negro. No se puede calcular. Zhao Ai maldijo en voz alta. Parece que solo puedo confiar en mí mismo. El cubo se llenó de agua espacial y luego voló a su lado. Entonces tomó una pequeña pala y comenzó a excavar la tierra espacial. La razón por la que quería calcular la proporción era porque tenía miedo de que, si usaba demasiada tierra espacial para mejorar el suelo negro, entonces la cantidad de tierra espacial podría disminuir. Confiaba mucho en esta granja espacial. Si este espacio fuera destruido, no habría manera de lograr sus planes. Regresaría a una vida de pobreza, sin más que vivir en los desperdicios negros hasta el día de su muerte. Con esto en mente, Zhao Ai quería calcular la proporción óptima de tierra espacial y agua espacial necesaria para transformar y mejorar el suelo negro. Esto le permitiría no abusar demasiado de sus recursos. Aunque la granja espacial tenía los ajustes básicos de un juego, todavía era el último recurso de Zhao Ai. No podía simplemente tratarlo como un juego. Cada paso que tomaba debía ser calculado para hacer el trabajo de la mejor manera posible. Zhao Ai primero probó el agua espacial. Derramó algunas gotas en una de las pequeñas pilas de tierra negra y observó atentamente cualquier cambio mientras comprobaba cuidadosamente la relación entre el agua espacial y el suelo negro. Después de absorber el agua espacial, el suelo negro cambió inmediatamente. Su color oscuro bajó un poco y también se hizo menos arenoso. Después de que la pequeña pila de suelo negro mejoró, Zhao Ai hizo un cálculo cuidadoso. Parecía que necesitaría 15 partes de agua espacial para generar un cambio. Zhao Ai estaba muy satisfecho con el resultado. Aunque todavía había margen para mejorar, ya podía ver que el poder del agua espacial era muy fuerte. Luego tomó parte de la tierra espacial que había cavado y depositó parte de ella en otra pila de suelo negro. El suelo negro cambió inmediatamente. Pero los resultados fueron algo diferentes a los cambios del agua espacial. Después de la transformación, el suelo negro tenía un aspecto más fértil. Y la proporción necesaria para cambiar el suelo negro era de 10 partes de tierra espacial por una parte de tierra negra. Zhao Ai se volvió hacia el tercer montón de tierra negra. Esta vez utilizó la tierra espacial y el agua espacial con una proporción de 1 a 9 para ver si eso mejoraría el suelo negro. Éxito. Hubo un cambio inmediato en el suelo negro, pero parecía no ser diferente de usar el agua espacial sola. Luego intentó una proporción de 8 a 2, pero el resultado seguía siendo el mismo. Igualmente, con una proporción de 7 a 3. Solo cuando intentó una proporción de 4 a 6 que el suelo negro finalmente se transformó en tierra fértil y negra. Los efectos de esta prueba eran muy razonables porque había descubierto la mejor manera de mejorar el suelo negro sin demasiados desperdicios. Con tal resultado de la prueba, Zhao Ai quedó satisfecho. Dejó el cubo en su sitio y la tierra espacial que había cavado de nuevo en el suelo. Luego dejó la granja espacial. Volviendo a su habitación, se sentó allí, pensando en lo bueno de su cosecha que tuvo en este viaje a su espacio de la granja. Su nivel había aumentado, ahora era posible cultivar nuevas tierras y sembrar la tierra si quisiera, y había calculado la mejor proporción para mejorar el suelo negro sin demasiados desperdicios. Ahora sabía cómo proceder. Ahora era abril. Con el tiempo, debería ser capaz de mejorar lo suficiente de las tierras negras para prepararse para la temporada de la primavera. En su granja espacial tenía 200 monedas de oro, 6 bolsas de semillas de heno, 2 bolsas de semillas de col china, bok choy, 2 bolsas de semillas de maíz, 2 bolsas de semillas de trigo y cerca de 80.000 unidades de rábanos. Esto definitivamente ayudaría a mejorar el clan Buda. Afortunadamente, las semillas podrían ser sacadas del espacio. Es decir, una vez que mejoró los desperdicios negros, podría comenzar a plantar las semillas fuera de la granja espacial. Mientras pensaba en esto, Zhao Ai salió de su habitación.
Quería que la tierra fuera medida lo antes posible. Justo al otro lado de la puerta, vio a Bloquead y Roquead de pie frente a él como un par de porteros. Zhao asintió con la cabeza. Bloquead, ve a buscar una cuerda y una regla. Bloquead no sabía por qué estas cosas eran necesarias, pero él inmediatamente fue a buscarlas. Cuando fueron exiliados a los desperdicios negros, no había nada que los ayudara a hacer frente a la situación, por lo que Green tenía que preparar todo tipo de cosas necesarias para vivir, como alimentos y semillas y una variedad de suministros, como cuerdas y una regla. Roquead seguía con Zhao ahí. Maestro, ahora es la hora del almuerzo, la abuela Meirin prepara el almuerzo para ti. Zhao Ai se sorprendió por un momento. Ya era mediodía y se sentía un poco hambriento. Bloquead no tardó mucho en encontrar lo que estaba buscando, y una vez que regresó, Zhao Ai asintió con la cabeza y dijo, bueno, es hora de comer. Los dos lo siguieron hasta el comedor del castillo. Cuando llegaron allí, Meirin y Meg ya habían puesto los cubiertos. Meirin saludó a Zhao Ai. Maestro, ¿has terminado? Estaba a punto de enviar a Meg a buscarte para que pudiéramos almorzar. La abuela Meirin, por la tarde, les dirá a los esclavos que dejen de limpiar las minas por ahora, lo harán mañana, no es como si tuviéramos un envío de conejos de ojos azules en el futuro. Vamos a necesitar alguna cuerda para medir alrededor de un muno de tierra negra y marcarla abajo. Es primavera, ¿verdad? Tenemos que aprovechar el momento. Meirin hizo una cara fea. Maestro, los desechos negros simplemente no pueden ser cultivados, aunque trajimos muchas semillas, solo podemos tratar de cultivar esas semillas en las montañas, tratar de cultivarlas en estas tierras muertas sería un desperdicio. Zhao sonrió y dijo, no se preocupe, abuela Meirin. Tengo una manera de mejorar la tierra negra, permitiendo que el suelo negro se convierta en tierra fértil. Los ojos de Meirin se iluminaron. Maestro, ¿es verdad lo que dices? ¿Realmente tienes una manera de mejorar la tierra negra y hacerla fértil? Su voz temblaba de excitación. Los desperdicios negros eran la zona más grande del imperio Axu, aproximadamente un tercio del tamaño total del imperio. Sin embargo, no era deseada por el imperio porque era una tierra muerta. Pero si pudiera cultivarse, si esta tierra negra pudiera realmente ser cultivada, ¿qué será de esta tierra? Se convertiría en la tierra más rica en todo el imperio Axu, un lugar del que mucha gente sentiría envidia. El continente Ark tenía una civilización mágica donde la gente se concentraba principalmente en cosas como la magia y las artes marciales. Pero independientemente de cualquier época, la agricultura era una parte fundamental de un país. Esto era un hecho indiscutible. La magia podría hacerte fuerte, pero no puedes comerla. Si su nivel de artes marciales era alto, todavía tiene que comer. Incluso si es un país rico, sería imposible crecer si el país no hacía de la comida una prioridad nacional. Ese país sería completamente débil y fácilmente conquistado por otras naciones. El país simplemente desaparecería. La razón más importante por la que Meirin estaba tan emocionada fue por lo que ocurrió durante el exilio. Para asegurarse de que el clan Buda no tuviera la oportunidad de darle la vuelta a la familia, el rey Abo del imperio Axu tenía un mensajero del templo, como testigo de Dios, para vigilar el acuerdo de que la tierra de los desperdicios negros se convertiría permanentemente en el feudo del clan Buda. No se podía subestimar la importancia de eso. Porque el acuerdo fue atestiguado por un mensajero, también sería reconocido por el templo, por lo que sería bajo el testimonio de Dios. Cualquiera que se atreviera a violar esto sería irrespetuoso con Dios, y sería castigado bajo su ira. Muchos vieron esto como una manera de exiliar permanentemente al clan Buda, pero al mirarlo de otra manera, también podría significar que, si el imperio Axu aún si quisiera que los desperdicios negros volvieran, no tendrían poder para hacerlo. Pensándolo, ¿cómo sería este pedazo de tierra después de la mejora de Zhao Ai? Zhao Ai se convertiría en una persona poderosa que poseía el mayor pedazo de tierra en todo el continente Ark. ¿Cómo podría Meirin no estar emocionada? Si Zhao Ai realmente podría mejorar esta tierra, el clan Buda sería la familia más rica y más poderosa en el continente Ark. Capítulo 17, Loco. Aquí en el continente Ark, no es que nadie haya estudiado los desperdicios negros. Hace unos 1000 años, un muy famoso mago maestro de la naturaleza, se unió a varios magos de agua y alquimistas, junto con los elfos que tenían el conocimiento más extenso sobre las plantas, e inició los estudios sobre los desperdicios negros. Su intención era cambiar el suelo de los desperdicios negros y convertirlo en el granero más grande del continente. Pero después de 20 años de investigación, ni siquiera podían cultivar una sola hoja de hierba dentro de la tierra negra.
Posteriormente, tuvieron que renunciar. Desde entonces, nadie había vuelto a estudiar los desperdicios negros. La gente piensa que los desperdicios negros no tienen ningún valor, incluso si lo estudias, no es más que una pérdida de tiempo. En realidad, esto tenía algo que ver con la situación general en el continente Ark. Aunque la población en el continente no sea pequeña, la Tierra es aún más grande. Hay un montón de tierras cultivables, por lo tanto, problemas relacionados con los alimentos son casi inexistentes y la agricultura nunca ha sido una preocupación. Pero el continente ha sido muy pacífico en los últimos años, no ha habido guerras importantes. La población está creciendo rápidamente, tanto que algunos países pequeños están experimentando escasez de alimentos. Sin embargo, como el clima de los 5 imperios sigue siendo ideal y no existen problemas de este tipo, la escasez de alimentos de estos países no causa preocupación generalizada. Y no hay que olvidar a los esclavos que existen en el continente Ark. Incluso si los precios de los alimentos fueran a subir, no significaría nada para ellos, los amos de estos solo tendrían que alimentar a los esclavos menos, siempre y cuando no muriesen de hambre. Los esclavistas, naturalmente, nunca propagan que sus esclavos estaban teniendo comidas más pequeñas. De hecho, cuando los esclavistas están juntos, nunca hablarían de esclavos. Hablaban sobre las mujeres, incluso sobre la luz de la luna, pero nunca acerca de los esclavos. Por lo tanto, la gente del continente ni siquiera sabe que las cuestiones relacionadas con los alimentos se están acercando cada vez más. Ahora que el continente está en paz, la economía de cada país está creciendo constantemente, por lo que los precios de las necesidades también están en aumento, pero, naturalmente, los que están en el poder no lo saben. Aunque la economía se puede decir que está aumentando, el nivel de vida para la mayoría de los ciudadanos no mejoró, por el contrario, solo ha empeorado. Mucho menos se puede decir sobre las condiciones de los esclavos. Con la economía en subida, los precios de artículo naturalmente seguirán el juego. Pero mientras que los precios subieron, los ingresos de los ciudadanos comunes no lo hicieron. Esto llevó a muchos ciudadanos a ser incapaces de proveer para sí mismos, convirtiéndose finalmente en esclavos, intensificando los problemas de la sociedad. Pero Meirin no sabía todo esto, lo que sabía era que los alimentos en el continente eran muy caros ahora. Si Zhao Ai realmente podía cambiar el suelo, los desechos negros en tierras fértiles completamente llenas de cultivos, entonces incluso si la familia Buda no quería florecer, sería imposible no hacerlo. Al ver la mirada excitada en su rostro, Zhao Ai se rió. Sí, abuela Meirin, esta es una habilidad que he conseguido, pero solo puedo mejorar 10 acres de tierra cada día. Así que tienes que organizarlos por la tarde, para medir la tierra. Tomaremos 1000 acres como nuestra marca inicial, y si no podremos manejarlo, podrás detenerte después de medir 1000 acres. Meirin asintió emocionada y dijo: sí, joven maestro, lo arreglaré inmediatamente. Al terminar sus palabras, Meirin comenzó a salir. Zhao Ai rápidamente la detuvo. Bien, abuela Meirin, no te preocupes. Puede esperar hasta después de nuestra comida. Y también, definitivamente no podemos hacer demasiado, así como no estar demasiado lejos aparte del castillo. No debemos permitir que otros descubran esta capacidad mía, sino, dada la capacidad actual de la familia Buda, no podemos protegernos de ellos en absoluto. Meirin también era una persona de gran experiencia también, al oír las palabras de Zhao Ai, se calmó inmediatamente. Asintiendo con la cabeza, dijo: sí, entiendo a joven maestro. Por favor, deja este asunto conmigo. Ni Zhao Ai ni Meirin se dieron cuenta de que Meg, de pie detrás de Meirin, miraba a Zhao Ai con los ojos coloreados de sorpresa. En el pasado, tan pronto como aparecía Zhao Ai, Meg bajaría la cabeza. Pero ahora, levantó la vista y observó cuidadosamente a Zhao Ai, sin recordar su anterior timidez. Meg creció junto con Adam, y debido a que Adam era solo mayor que ella por 2 años, siempre jugaban juntos desde niños. En ese momento, Meg parecía ser la cola de Adam, ella iría donde quiera que fuera. Si ella era acosada por otros niños, Adam se pondría de pie por ella y pelearía con ellos. Por lo tanto, tenía un fuerte sentimiento por su hermano como joven maestro desde que era joven. Pero con la edad, llegó la comprensión de ciertas cosas. Meg entendió que Adam era su joven maestro, no podía seguir llamándolo hermano mayor. Y como ella es una niña, Adam tampoco estaba dispuesto a jugar con ella, por lo que estaba muy triste. Cuando crecieron aún más, Adam se reunió con muchos jóvenes nobles y los tuvo como amigos. Fue en ese momento que Adam comenzó a aprender las cosas equivocadas, incluso parecía olvidar a su compañera de juegos de la infancia.
Adam se volvió de mal en peor a medida que crecía, mientras que Meg se volvía más bella y madura, e incluso mostraba un talento para la magia. Se embarcó en un camino completamente diferente a Adam. Pero Meg era cada vez más infeliz, viendo cómo Adam engañaba todos los días. Ella quería detenerlo, pero era totalmente inútil, incluso las palabras de su abuelo cayeron en oídos sordos, mucho menos las suyas. Realmente deseaba poder volver atrás en el tiempo y volver a cuando eran jóvenes otra vez, donde el joven maestro jugaba con ella todos los días como su hermano mayor, incluso la defendía, y volvería a su lado. TL nota. Esta versión traducida no hace la justicia original, hay una melancolía muy fuerte adjunto al pasaje en la novela original. Dicen que los sentimientos de una chica son como la poesía, Meg era así. Ella siempre esperaba que Adam volviera a ser quien era, pero la realidad destrozó sin piedad su sueño cuando Adam intentó violarla. Cuando Adam sonrió obscenamente y caminó hacia ella, sintió que su mundo se desplomaba y que una vez su hermoso recuerdo se distanciaba de ella. Su mundo comenzó a perder su color y vivió cada día en un aturdimiento. Y en este punto del tiempo, el desastre golpeó a la familia Buda, colgando entre la vida y la muerte. Vio a la gente que había crecido junto a ella, dejando a la familia Buda uno a uno, presenciando que su hogar de la infancia era llevado por el rey, observado mientras Adam era obligado a beber el agua de la nada y luego cayó en la inconsciencia. Observó cómo su propia familia desaparecía en tan corto espacio de tiempo. Llegaron entonces a los desperdicios negros, pero Adam aún no había despertado. Al ver que sus abuelos se ocupaban cada día con la esperanza de que la familia Buda persistiera, era como ver el último esfuerzo de un hombre que se ahogaba. Meg no era más que una chica sencilla que no había experimentado muchas cosas, cuando se sorprendió sucesivamente, casi no se pudo sostener. Si no fuese por sus abuelos que se quedaron con ella, podría haberse perdido y tratado de suicidarse. Pero aún así, poco después de que llegaran a los desperdicios negros, Zhao Ai despertó. Y Meirin notó algo, notó que el joven maestro había cambiado. Ya no era él el chico que no sabía nada y que se pasaba todo el día causando problemas, ahora había madurado y sabía cómo luchar por esta familia. Primero fueron los rábanos mágicos, luego los conejos de ojos azules y ahora la mejora del suelo. De repente se dio cuenta de que el joven maestro se había convertido en un extraño para ella, pero sin embargo este cambio fue bueno. En su corazón, la imagen de la versión perfecta del joven maestro está empezando a formarse poco a poco. Meg se dio cuenta de que algo en Adam parecía atraerla hacia él. Ya no tenía un aura temperamental que asustaba a la gente, sino que se transformaba en un aura tranquila y natural, haciendo que la gente subconscientemente quisiera acercarse a él. A ella le gustaba ver la mirada de confianza en sí mismo en Adam, así como la gentil sonrisa que llevaba. A ella también le gustaba que cuando Adam la miró, colgaba una expresión poco natural, y algo culpable en su rostro. Sin que ella lo supiera, el corazón de una niña una vez más se ató a Adam. Meirin no prestó atención a los cambios en Meg, y al terminar sus palabras con Zhao Ai, caminó inmediatamente hacia la cocina. Esto le dio a Meg la oportunidad de recuperar sus sentidos, ella bajó la cabeza e inmediatamente, siguió a Meirin a la cocina con una cara roja y comenzó a sacar la comida. La misma gente comía juntos, pero hoy Meirin y Meg comieron rápidamente, y terminaron su comida en unos cuantos bocados. Después de eso, caminaron inmediatamente hacia el exterior, pareciendo prepararse para organizar a la gente para medir la tierra. Zhao Ai observó la mirada en la cara de Meirin y apenas pudo contener una risita. Podía entender los sentimientos de Meirin, siempre pensaban que los desperdicios negros solo podía ser un pedazo de tierra muerta. Y de repente alguien les había dicho que podía cambiar la tierra muerta en tierra fértil, esto es semejante a decirle a un paciente con enfermedad terminal que su enfermedad puede ser tratada, ¿cómo puede alguien permanecer tranquilo en ese caso? Zhao Ai lentamente terminó su almuerzo, luego dirigió Bloquear y Roquear fuera del castillo. Una vez que estuvieron fuera, se dieron cuenta de que Meirin y Meg ya habían llevado a los esclavos a medir la tierra. Estos esclavos pueden no tener otras habilidades o talentos, pero antes habían sembrado el suelo. Si se les asignara algo más no podrían hacerlo, sino medir la tierra, sembrar los campos y ¿por qué no? Los esclavos eran definitivamente capaces de lograr eso. Meirin y Meg eligieron no examinar el trabajo mientras sus ojos estaban en Zhao Ai, para descubrir si él era realmente capaz de mejorar el estado del suelo. Zhao Ai miró los 10 acres de tierra, pero se congeló allí. Había visto en la granja espacial cuán vastos eran 10 acres de tierra, pero en la granja, sin importar si era siembra o cosecha, nunca había levantado un solo dedo.
Ahora que tenía que mejorar estos 10 acres de tierra, estaba perdido. Una vez que el suelo espacial y el agua espacial salieran de la granja, ¿estarían todavía bajo su control? Cuando estaba en la granja antes, su mente estaba únicamente en los cálculos de las proporciones y se olvidó por completo de esto. ¿Qué podía hacer ahora? Seguramente no podía optar por derramar lentamente el suelo espacial y el agua en la tierra negra poco a poco. Justo cuando Zhao Ai se mareó de pánico, de pronto surgió el mensaje espacial. ¿Quieres mejorar la tierra ante ti? Sí/no. Después de eso, una pantalla de proyección con 2 botones apareció ante él, sí y no. Con alegría, Zhao Ai extendió la mano y presionó el botón sí, pero se dio cuenta de que su mano pasaba por la pantalla de proyección como si no hubiera nada allí. Sin embargo, la pantalla y sus 2 botones flotaban allí constantemente, haciéndolo parecer un loco que había comenzado a bailar en la emoción. 1, mu igual kilómetro cuadrado, kilómetros, 66, 67. Capítulo 18, Chispa. Todos, incluyendo a Meirin, miraron fijamente a Zhao Ai. No sabían por qué estaba haciendo esos gestos. Simplemente no tenían manera de mejorar la tierra. El corazón de Meirin no podía dejar de hundirse. También había notado los cambios recientes de Zhao Ai, pero era un buen tipo de cambio. Se había vuelto más maduro. Pero ahora no podía evitar preocuparse porque parecía que Zhao Ai podría haber quedado tonto bajo toda esa presión. Zhao Ai estaba muy avergonzado. Solía usar una computadora para algo así, y no podía dejar de desear que todavía tuviera su ratón que pudiera tocarlo. Ahora solo podía usar su mano para señalar, y se olvidó por completo que la pantalla que tenía delante era una proyección que nadie más podía ver. Rascándose la cabeza, Zhao Ai intentó gritar dentro de su mente. ¿Sí? De repente, la voz volvió a sonar. Por favor, ingrese el área modificada. Entonces apareció un cuadro de entrada con un cursor parpadeante. Zhao Ai inmediatamente pensó en acres en su mente. El número 10 apareció dentro de la caja de entrada, y en el lado fue la palabra acres. Un tono resonó y la voz volvió a sonar. Seleccione métodos de mejora tierra espacial agua espacial personalizada. Zhao Ai tenía que trabajar rápido. Por el rabillo del ojo, pudo ver que Meirin estaba empezando a pensar que se había vuelto loco, ya que parecía que no miraba nada. Inmediatamente dio su orden. Como ya había calculado la relación óptima de mejora, eligió personalizarla. Por supuesto, una caja de entrada personalizada apareció. Un tono resonó y la voz dijo. Por favor introduzca la proporción de tierra espacial y agua espacial. Inmediatamente pensó en 6 partes para el agua espacial y 4 partes para la tierra espacial. Afortunadamente, solo tenía que pensarlo y se ingresaría en la caja de entrada. No necesitaba usar sus manos, de lo contrario la gente pensaría que estaba loco. Después de algún tiempo, la entrada estaba completa. Entonces oyó un tono que le informó a Zhao Ai. Entonces vio un agujero del tamaño de un bolsillo abierto en el espacio, seguido por algo gris que salía volando del agujero y hacia el suelo negro. Esa cosa gris simplemente no se parecía a la tierra espacial o el agua. Parecía más polvo. Pero cuando esas cosas tocaban el suelo negro, todo el mundo podía ver claramente el cambio de suelo. El color del suelo que alguna vez fue negro como el petróleo se hizo más ligero hasta que parecía los colores normales de la Tierra. Fue interesante notar que las cosas grises que salieron del agujero en el espacio solo aterrizaron exactamente en el rango cuadrado de tierra agrícola que marcaron abajo. Ni más ni menos. Cuando mirabas los bordes donde la tierra cultivada mejorada se encontró con la tierra negra circundante, el contraste era claro. Después de que la transformación en tierras agrícolas terminó, Zhao Ai agarró un puñado de tierra del suelo y lo miró cuidadosamente. No era su imaginación. El suelo se había convertido realmente en tierra fértil y de color negro natural. Zhao Ai, mientras sostenía el suelo, se echó a reír. Lo había conseguido finalmente. Ahora podrían plantar algo aquí. Con su habilidad, además de toda esta tierra, sería difícil para todos morir de hambre. La risa de Zhao Ai despertó a todos en el campo. Cuando el agujero había aparecido junto a Zhao Ai, se sorprendieron. Nunca habían visto tal cosa antes. Todo el mundo estaba congelado mientras permanecía allí, mirando fijamente mientras el suelo negro que había frente a ellos cambiaba. Cuando Zhao Ai se rió, recuperaron la conciencia. Todos entonces involuntariamente hicieron el mismo movimiento que Zhao Ai y cogieron un puñado de esta nueva tierra. Meirin tardó un rato en comprender, pero la mayoría de estos esclavos provenían de tierras agrícolas. Con solo echar un vistazo, pudieron ver que esta nueva tierra fértil era muy diferente a la que ellos trabajaban antes de ser esclavos.
Este suelo era aún mejor. Todo el mundo aplaudió. Aunque eran esclavos, eso no los hacía tontos. Ellos sabían cuál era la situación cuando llegaron a los desperdicios negros. Pero realmente no esperaban que algún día pudieran ver una cosa tan maravillosa. Meirin no pudo evitar que sus lágrimas fluyeran mientras sostenía el suelo. Aunque nunca había cultivado antes, todavía podía ver claramente que la tierra había mejorado realmente. Esta tierra fértil no era solo un simple pedazo de tierra. Era la esperanza del clan Buda. Meg también estaba emocionada hasta el punto de llorar. No pensaba que un día tan feliz llegara tan rápido y tan de repente. Cuando llegó el momento, se sorprendió y perdió la capacidad de pensar. Era como si se hubiera convertido en una estatua de madera, pero eso no impedía que las lágrimas salieran de sus ojos. Meg dejó caer sus manos y corrió hacia Zhao Ai. Ella lo abrazó. Zhao Ai se sorprendió por esto. No creía que Meg lo abrazaría jamás. De los recuerdos de Adam, Zhao Ai sabía del deseo de Adam por Meg. Los recuerdos de la niñez de Adam ya se habían borrado, y no había memoria de que él amara a Meg, solo lujuria. En ese caso, por supuesto, era imposible que Meg tuviera sentimientos por Adam. De hecho, lo odiaba. Pero ahora Meg lo estaba abrazándolo, así que se sorprendió. ¿Era realmente la misma Meg? En su vida pasada, Zhao Ai era un otaku con baja autoestima, y nunca tuvo una novia. Ni siquiera tomó la mano de una niña antes. Precisamente por esto Zhao Ai no sabía cómo enfrentar a Meg. No sabía cómo tomar la responsabilidad de lo que hizo Adam, por lo que solo empujó a Meg lejos, cuanto más lejos mejor, o bien Meg pensaría en las cosas desagradables que hizo Adam. Pero Zhao Ai no pensaba que Meg lo abrazaría hoy. Le asustó un poco. Zhao Ai se quedó helado allí. No sabía si debía abrazar a Meg. Meirin también observó la acción inusual de Meg. Conocía a Meg mejor que nadie, especialmente sus sentimientos por Adam. Después de lo que hizo Adam, Meirin fue muy claro sobre la profundidad del daño que le causó a Meg. Durante ese periodo de tiempo, Meirin veía a Meg todos los días, temiendo que se suicidara. Meg era como un alma perdida, y Meirin no podía hacer nada más que vigilar con angustia. Estaba muy clara de que no había medicina para un corazón roto. La única manera de que Meg volviera a la normalidad era si Adam se convirtiera en una persona mejor. Pero Meirin no tenía esperanzas, siendo honestos. Ella estaba completamente decepcionada con Adam. Si no fuera por el hecho de que era leal al clan Buda, habría herido a Adam. Pero cuando Adam se despertó aquí en los desperdicios negros, era como si él fuera un hombre cambiado. Se había vuelto más sabio y más estable, y ganó una habilidad muy extraña. Él no hizo ninguna de las tonterías de antes, y en cambio comenzó a ser más metódico con una presencia muy dominante. Por supuesto, ella no sabía que esto no era Adam, sino Zhao Ai. Meirin también había notado los cambios de Meg en los últimos días. Recientemente, Meg inconscientemente echaba vistazos a Zhao Ai cuando antes hubiera sido imposible para Meg querer mirar a Zhao Ai de vez en cuando. Después de que el incidente había ocurrido, Meg siempre se escondería de Zhao Ai, de pie con la cabeza hacia abajo, tratando de no captar su atención. Pero de vez en cuando miraba a Zhao Ai, lo que hacía que Meirin estuviera muy perpleja. Pero cuando vio las acciones de Meg justo ahora, finalmente lo entendió. Meg finalmente soltó a Zhao Ai, cuya cara era muy roja. En su vida pasada, nunca antes había tenido una chica tan afectuosa. Después de que el abrazo terminó, Meg se sonrojó, pero no tanto como lo hizo Zhao. Su boca también se abría y se cerraba una y otra vez, pero no salió ninguna palabra. Viendo la mirada en la cara de Zhao Ai, Meg sonrió. Luego dio media vuelta y corrió. Mientras veía a Meg partir, Zhao Ai perdió su capacidad de pensar. Meg era una chica hermosa. A Zhao Ai le gustaba mirarla. Pero por lo que hizo Adam, Zhao Ai siempre se sentiría culpable cuando la viera. Así que en estos días tenía que pensar en maneras de esconderse de Meg y tratar de no estar a solas con ella. Solo la vería cuando hubiera otras personas alrededor. Pero con ese abrazo de Meg, Zhao Ai sintió una chispa y pensó que algo entre él y ella no sería imposible. Capítulo 19, Selección de cultivo. Zhao Ai llevó a todos de regreso al castillo y al salón. Ayudó a Meirin a sentarse, mientras Meg permanecía de pie. No miró hacia abajo esta vez, sino que miró fijamente a Zhao Ai. Zhao Ai parecía tranquilo, pero en su interior su corazón latía rápidamente a causa de la chispa que sintió de Meg, pero no era el momento de pensar en eso. Tenía muchas cosas que hacer. El futuro del clan Buda estaba en juego. Meirin estaba un poco acostumbrada a la nueva forma de Zhao Ai de hacer las cosas, así que no se negó cuando la ayudó a sentarse. Ella tenía una mirada de excitación en su rostro.
Maestro, ¿qué debemos hacer ahora? Inconscientemente, había empezado a pedir la opinión de Zhao Ai. Abuela Meirin, escoja a algunos de los esclavos que han tenido experiencia agrícola para que trabajen en la nueva finca, y pregúnteles cuáles son las semillas más apropiadas que deberíamos cultivar. Meirin asintió. Sí, tenemos muchas semillas a la mano, pero estas semillas son de los granos y verduras más comunes, pensamos que pueden ser apropiadas para crecer en las montañas, pero para usarlas en tan buenas tierras agrícolas, serían un desperdicio. Zhao Ai lo pensó, pero luego decidió preguntar. Abuela Meirin, ¿qué usamos para hacer fuego para cocinar y para mantenernos calientes durante el frío? Meirin no se dejó intimidar. Maestro, aunque hay hornos mágicos que uno puede comprar, actualmente nuestro clan no tiene tal lujo, ahora solo podemos usar los árboles muertos y las malas hierbas que crecen en la montaña para calentar y cocinar. Debido al hecho de que Meirin y Green solían vivir entre la clase alta con el clan Buda, era simplemente imposible que pensaran en todo lo que necesitarían para prepararse. Después de todo, no sabían el dicho chino de 7 cosas: leña, arroz, aceite, sal, salsa, vinagre y té. Estas 7 cosas estaban estrechamente relacionadas con la vida de las personas. Incluso podrían ser clasificados como necesidades. Y puesto que la leña se clasificó primero, se podía ver lo importante que era. Como ella vivía en la cima, aunque Meirin trajo muchos materiales vivos, no preparó una de las necesidades más simples e importantes de la vida: leña. A pesar de que Meirin fue informado de lo estéril que eran los desperdicios negros, no esperaba que fuera un lugar donde incluso las malas hierbas no crecieran. En el continente Ark, la mayoría de la población no tenía que preocuparse por leña. Las clases ricas y nobles podían usar hornos de carbono mágicos. E incluso las clases más pobres podían encontrar leña para usar. Pero encontrar madera en la Tierra Negra era muy raro. Había solo unos pocos árboles y algunas hierbas. Excepto por eso, no había muchas cosas disponibles que pudieran ser utilizadas. Aunque trató de prepararse lo suficiente, en este continente donde la leña era una cosa insignificante por la cual nadie se preocupaba, los desperdicios negros simplemente no la tenían. Meirin vio que Zhao Ai no había hablado, y dijo: Maestro, ¿qué quieres que crezca en la nueva tierra destinada a la granja? Zhao Ai estaba pensando en ello. En su espacio, tenía un par de semillas que eran adecuadas como trigo y col china, bok choy. Aunque eran buenas cosechas, no eran capaces de producir mucha leña, así que no quería plantarlas todavía. No se trataba solo de él. Tenía que pensar primero en cómo resolver los problemas del clan Buda. Zhao Ai se quedó con una sola opción: el maíz. Para él, el maíz era una cosecha familiar. Aunque en su vida pasada nunca había sembrado personalmente, había mucho maíz en la ciudad rural en la que había vivido. No solo el maíz era de alto rendimiento, sino que los tallos del maíz podían ser utilizados como leña para el invierno. Pero en este momento solo tenía 2 acres de semillas de maíz. Y la tierra mejorada fuera era de 10 acres. Simplemente no tenía suficientes semillas de maíz. Zhao Ai pensó en las cosas que tenía disponibles en su granja espacial. Tenía 200 monedas de oro, que no se podían usar fuera, 6 bolsas de semillas de heno, puede llenar 6 acres, 2 bolsas de semillas de col china / bok choy, puede llenar 2 mus, 2 bolsas de semillas de trigo, puede llenar 2 acres, 2 bolsas de semillas de maíz, pueden llenar 2 acres, y un granero lleno de rábanos maduros, lo que le daría 500 monedas de oro si las vendiera en su granja espacial. Lástima que no fue posible sacar las monedas de oro del espacio. También podría ampliar 2 nuevas hectáreas de tierra en su granja espacial. Eso era 2 hectáreas de tierra. Pero tendría que gastar 200 monedas de oro, y después de eso no tendría dinero. Meirin vio el ceño fruncido de Zhao Ai, pero no dijo nada. Sabía que era inútil perseguir los pensamientos de Zhao Ai. Solo podía esperar que el joven maestro fuera capaz de crear otro milagro. Meg también estaba preocupado al ver a Zhao Ai. No podía dejar de sentir que la visión de Zhao Ai, mientras estaba perdido en sus pensamientos, era particularmente atractiva. Zhao Ai juntó las manos después de tomar una decisión. Abuela Meirin, mañana crearé 10 hectáreas de tierra mejorada, por ahora solo organiza a los esclavos en las minas y elige unos cuantos con los que pueda trabajar, necesito descansar un poco. Se levantó y salió de la habitación. Meirin no sabía si Zhao Ai encontraría un camino. Recientemente, se había vuelto fiable al tiempo que ganaba una habilidad que no podía entender. Así que eligió creer en él. Meg siguió a Meirin para ir a organizar a los esclavos. Las cosas iban a estar muy ocupadas, y Meirin no podía hacerlo sola.
Bloquear y Roquear acompañaron a Zhao Ai mientras volvía a su habitación para ver su granja espacial, mientras los dos permanecían como porteros fuera de su puerta. Su granja espacial todavía tenía su aspecto original, lo que hizo que Zhao se sintiera aliviado. Después de la mejora de la Tierra Negra, una parte de él pensó que habría menos tierra espacial y agua. Pero pudo ver que no había cambio. Si él pudiera importar grandes extensiones de tierra por ahí, entonces sería una gran ventaja para él. Incluso si su granja espacial desapareciera un día, no moriría de hambre. Pero en este momento todavía estaba en las primeras etapas. La existencia de este espacio era necesaria para mejorar los desechos negros. Zhao Ai entonces miró los rábanos en el suelo. Al ver que estaban a punto de madurar, finalmente tomó una decisión. Susurró. Vende los rábanos del granero. La voz resonó. ¿Estás seguro de que quieres vender los cultivos en el granero? Sí, un tono resonó y la voz continuó. Todos los rábanos del granero se han vendido. Se han colocado 500 monedas de oro en tu bolso, no tienes cosechas en tu granero. Hacer más un esfuerzo para cultivar era demasiado pronto para probar si ese lote de rábanos podía proporcionar alguna semilla. En este momento lo que necesitaba para conseguir llenar manos eran algunas monedas de oro y otras cosas útiles. La prueba solo se podría hacer después. Zhao Ai tenía ahora 700 monedas de oro, 6 bolsas de semillas de heno, 2 bolsas de col china, bok choy, 2 bolsas de semillas de trigo y 2 bolsas de semillas de maíz. Después de calcular lo que tenía, Zhao Ai inmediatamente dijo: cultiva la tierra. La voz se hizo eco. Cultivar nuevas tierras requiere que usted esté en el nivel 3 y 200 monedas de oro. Ha alcanzado el requisito. ¿Desea cultivar la tierra? Sí. En el momento en que dijo eso, el espacio fluctuó y la niebla repentinamente cubrió el suelo. Con un destello, junto a su área original de tierras de labranza, había 2 nuevas hectáreas de tierra. Zhao Ai miró su tierra recién cultivada e inmediatamente dijo: abran el suelo y planten las semillas de maíz. Las bolsas de semillas, las palas y los baldes trabajaron inmediatamente juntos en armonía sobre las 2 hectáreas de nueva tierra agrícola. Zhao Ai era consciente de lo útil que era el maíz. Había cultivado 2 hectáreas de tierra solo para cultivar maíz allí. Una vez que el maíz madura, no solo podría obtener más semillas de maíz, también podría obtener tallos de maíz que podría ser utilizado como leña. Casi 30.000 unidades de maíz podrían crecer de un solo acre de tierra. Y de esos maíces podía conseguir 1 tonelada de semillas. Eventualmente, él tendría suficiente para poder plantar por lo menos 600 acres de tierra. Esto fue definitivamente un negocio que valía la pena. Zhao Ai solo podía esperar que el maíz de este espacio no fuera inferior al de la tierra. Si pudiera obtener semillas de maíz y plantarlas afuera, eso resolvería un gran problema. Aunque podía ganar dinero con el cultivo de rábanos, también podía obtener alimentos y leña al cultivar maíz. Esto sentaría las bases para el desarrollo futuro del clan Buda. Capítulo 20, prueba. El corazón de Zhao Ai no pudo evitar suspirar después de observar 2 acres de tierra plantada con semillas de maíz. Si el maíz era tan útil como creía, no tendría que preocuparse por el desarrollo de su territorio. Pero este resultado tomaría más de 1 docena de horas para ver. La siembra de 2 acres de tierra pronto terminaría, pero Zhao Ai no abandonó su granja espacial. En su lugar, observó cuidadosamente los rábanos. No sabía cuándo madurarían. Pero entonces se golpeó la cabeza cuando pensó en algo. Sí, cierto, solo tengo que preguntar en el espacio A, recuerdo de jugar juegos de granja, ¿debería haber una función de recordatorio cuánto tiempo hasta que los rábanos maduren? La voz resonó. Hay 3 minutos hasta que los rábanos maduren. Zhao Ai asintió y murmuró. 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos hasta que pueda cosechar los rábanos, mientras estoy esperando, también podría comprar una bolsa de semillas de rábano. Inmediatamente gastó 150 monedas de oro para comprar una bolsa de semillas de rábano. Mirando su bolso, ahora solo tenía 350 monedas de oro. Pero a Zhao Ai no le importaba. Tenía que hacer ajustes a medida que avanzaba. En los desperdicios negros, si no desarrollaba la tierra lo suficientemente rápido, sus condiciones se mantendrían igual, pero si desarrollara la tierra demasiado rápido, alguien lo podría notar. Así que ahora se estaba centrando en el desarrollo de su granja espacial en su lugar. Mientras su nivel subiera, no habría ningún problema. Esto también le recordó que no debería vender demasiados rábanos. Si vendía demasiados rábanos, entonces no valdrían mucho, y sufriría como resultado. Por desgracia, no tenía teléfono, así que no podía decirle esto a Green.
Tenía la esperanza de que Green no volviera con una orden demasiado grande de rábanos. Originalmente, Zhao no quería confiar demasiado en la granja espacial porque era demasiado irreal. No sabía si el espacio desaparecería. Pero si el espacio desaparecía, entonces su clan estaría acabado. Ahora mismo no tenía más remedio que confiar en la granja espacial. Y al nivelarlo le permitiría sacar más partido de él, lo cual ayudaría mejor a desarrollar su territorio. Él también no podía relajarse sobre la transformación de los desperdicios negros. Si no transformaba la Tierra en el exterior, no tendría nada si el espacio desaparecía algún día. Cada paso tenía que ser calculado para desarrollar la granja espacial y el ambiente de vida exterior. Nivelar la granja espacial requiere dinero, y cada nivel hacia arriba requeriría más y más dinero. Zhao fue muy claro en eso. En su vida pasada, tenía 2 cuentas con el juego de la granja que él jugó. El primer relato era lo que solía jugar con más de 400 amigos en línea, donde podían hacer cosas como robar comida el uno del otro. Pero poco a poco perdió el interés. Su segundo relato era más reciente, fue donde jugó solo. Quería tratar de dominar el juego de la granja porque quería ver qué pasaría y hasta dónde podría llegar. Sabía que las consecuencias eran muy graves. Al principio, estaba bien. Eso fue hasta que su granja llegó al nivel 20 y trató de abrir un rancho, solo para descubrir que simplemente no tenía suficientes monedas de oro. Ahora no tenía dinero para nivelar sus pastos y no había dinero para subir de nivel en su finca. Pero estos contratiempos enseñaron a Zhao cómo ser más calculador, especialmente sobre sus ingresos de la granja y del rancho. Tenía que calcular qué cultivos y animales le darían más dinero. Esto fue lo que aprendió jugando ese juego de forma independiente. Esto era similar a su situación actual mientras que él intentó subir de nivel su granja. Pero, aunque tenía alguna experiencia, no podía olvidar que tenía que tomar también cosas de su granja espacial y usarlas para transformar el territorio exterior. Eso significaría que tenía que vigilar más de cerca sus fondos, lo que le ponía nervioso. Así que tenía que calcular cuidadosamente cada paso. De repente la voz resonó, interrumpiendo sus pensamientos. Los rábanos han madurado. Por favor, coseche lo antes posible. Al oír eso, Zhao no recolectó inmediatamente los rábanos y los miró pensativamente. La última vez que cosechó rábanos, las hojas de rábano habían desaparecido. Él teorizó que este espacio trató las hojas del rábano como desecho disponible. Y por supuesto ahora mismo no podía ser tan derrochador. Tenía que tratar de mantener las hojas para poder usarlas para alimentar a los conejos de ojos azules. Ahora que los rábanos han madurado, si él permitiera que el espacio cosechara los rábanos de la manera original, él no conseguiría ninguna hoja de los rábanos. Zhao solo podía esperar que el espacio obedecería sus órdenes de la manera que imaginaba, de lo contrario alimentar a los conejos de ojos azules sería un problema. En este espacio, automáticamente obtendría comida una vez que los cultivos maduraran. Pero eso no era suficiente. Sería un problema si él no podía también conseguir cosas como las hojas del rábano y los tallos del maíz cuando el espacio apenas los arrojara lejos como basura. En el pasado, cuando jugaba el juego, eso no era realmente un problema. Pero ahora Zhao necesitaba esas cosas para cambiar sus vidas, así que esto era muy importante. Zhao frunció el ceño. Tenía miedo de que el espacio no aceptara su nueva forma de cosechar los rábanos. Tomando unos cuantos alientos para calmarse, dijo: cosecha los rábanos y las hojas de rábano deben ser recogidos por separado. Terminando la frase, el corazón de Zhao saltó involuntariamente. Tenía miedo de que fracasara. Si no podía obtener las hojas de rábano, entonces tenía que pensar en otras maneras de cosecharlas. La única respuesta que podía conseguir era conseguir que los esclavos cosechasen manualmente los rábanos, pero eso causaría un enorme retraso y aumentaría las posibilidades de que se expusiera esta granja espacial. El espacio respondió a sus palabras. Los rábanos salieron volando del suelo y cayeron en una cesta. Después de que los rábanos fueron cosechados, Zhao tomó una respiración profunda y fue al granero. Tocó las puertas del establo. Pronto el granero mostró lo que tenía en el almacenamiento frente a Zhao. Los rábanos y hojas de rábano se clasificaron por separado. Zhao alzó el puño con un grito de alegría. Éxito. Realmente no esperaba que este espacio le diera una sorpresa. No solo este espacio le ayudaría a cosechar los cultivos, sino que ahora entendía que este espacio le escucharía totalmente. Podía ordenar el espacio para hacer cualquier cosa. Desde que apareció la granja espacial, Zhao siempre había sentido que era como el juego que originalmente jugó en su vida pasada.
Pensó que solo podía operar este espacio de acuerdo con las reglas del juego. Pero con el éxito de esta vez, se dio cuenta de que esto no era necesariamente cierto. En este espacio, tenía un nivel más profundo de control, como si fuera un dios o algún tipo de existencia suprema. Después de la explosión de emociones, Zhao Ai se calmó por un momento. Mirando alrededor de la granja espacial, vio que no había nada que hacer, y así se fue. Una vez que entró en su habitación, Zhao Ai no pudo evitar reír. Con la granja espacial, los desperdicios negros podrían convertirse en el granero más grande de todo el continente. Pero él debe ayudarlo junto con su capacidad espacial tan pronto como sea posible. Solo entonces su corazón tendría una sensación de seguridad. Aunque se estaba centrando en nivelar la granja espacial, al final su objetivo era utilizar el espacio para ayudarlo a desarrollar su territorio más rápido. Zhao Ai era un tipo práctico. Pensó que la granja espacial desaparecería un día porque no creía en cosas transitorias. Solo creía en las cosas que podía captar con sus propias manos. Después de todo, un pájaro en la mano vale más que dos en el monte. Para Zhao Ai, el espacio era como los amigos que hizo en internet en la Tierra. Aunque era un otaku, sabía que no eran verdaderas amistades. Fue debido a esta mentalidad que él desesperadamente quería cambiar los desperdicios negros, lo que le daría un poco de tranquilidad. No creía en la suerte. En su vida pasada, nunca compró billetes de lotería. Cada centavo que tenía se ganaba con su propio esfuerzo. Nunca creyó que alguien le diera dinero sin razón alguna. Él creía que la gente solo podía conseguir todo lo que quería a través del esfuerzo. Después de dejar el espacio, Zhao Ai no salió. Necesitaba pensar en el desarrollo futuro de los residuos negros. Estaba ansioso por la transformación. No había ninguna garantía de que nadie viniera a esta tierra baldía. Si algún día alguien llegara de repente a encontrar una gran zona de tierra fértil frente al castillo, definitivamente despertaría sospechas. Con ese pensamiento, Zhao Ai no pudo evitar murmurar, parece que será una buena idea mirar mañana los desperdicios negros. Luego se durmió.